a 3 de la tarde, o sea que hay que empezar o 8 de la mañana o a más tardar a las 12, porque hasta llegar, acomodarse, tomar el examen, porque después cierran el parque industrial, los módulos del parque industrial. Entonces la pregunta es si el próximo jueves ustedes pueden, ¿en qué horario pueden ir a dar el examen? Que no se les cruce con ninguna materia. Al menos en mi caso, ingeniero, ya tenemos un examen presencial el día jueves de otra materia. Bueno, podría ser el martes. O puede ser otro día también, no tiene por qué ser el jueves. Menos lunes y martes. Miércoles tampoco porque estoy tomando mecánica de fluidos. ¿Qué día pueden? ¿Viernes? ¿A qué hora el viernes? Bueno, el resto puede el viernes 8:30. Sí, Sí, el ingeniero. viernes, sí. ¿Todos pueden el viernes 8:30? Este viernes, ingeniero, es que No, no, en no mi caso mañana, tengo, no, no mañana, el próximo claro, viernes. es que el próximo miércoles, jueves y sábado tenemos examen, o al menos en mi caso tengo examen. No sé si podría ser luego otra fecha. ¿Qué otra fecha? De esa semana a la siguiente, si se puede. Ya, a ver, podría ser la siguiente semana, martes. ¿Martes a qué hora? Podría ser el martes 14. Martes 14. ¿Cómo, perdón? Ingeniero, martes 14 está bien. Está bien, martes 14, ingeniero. Martes 14 a las 8. Martes 14 a las 8 de la mañana, ¿pueden? Sí, ingeniero. Bueno, anoten martes 14 a las 8 de la mañana. Ya, yo voy a levantar esto en el Classroom después de las clases. ¿Qué vamos a anotar al martes 14, ingeniero? Disculpe, recién entré. El martes 14 a las 8 de la mañana damos el primer parcial en los módulos del parque industrial. ¿Está bien? Bueno, jóvenes. ¿Hasta qué tema entraría, ingeniero? Pero son la carpeta de trabajos prácticos. ¿Presentaste carpeta de trabajos prácticos? Sí, ingeniero, hasta dinámica, Bueno, entonces. hasta ahí. La carpeta de trabajos prácticos. Ingeniero, ¿qué requisitos para el examen, aparte de la carpeta? Haber entregado la carpeta de trabajos prácticos en tiempo. Ese es el requisito. De acuerdo. ¿Vamos a poder ingresar con un formulario? ¿Formulario de qué? Para el examen práctico. ¿De fórmulas? Sí, exacto. Pero sí puede ser una hojita con las fórmulas, digamos. ¿Va a ser práctico y teórico, ingeniero? Sí, todo. Teoría y práctica. Podría ser una hojita. A ver, cuidado con este tema. Al entrar, vamos a controlar, solamente pueden dar examen los que han presentado su carpeta de trabajos prácticos en tiempo. Ese es un primer requisito que está desde que empezamos las clases y está en la cartilla de evaluación. O sea que eso lo saben hace 2 meses. No hay ningún cambio. Primer punto. Segundo punto, entrando van a poner todas las cosas en su mochila.
su celular incluido, y la mochila se la va a poner adelante. Entonces, en su escritorio tienen que tener las hojas en blanco, lápiz, borrador, tinta, una calculadora, y está bien, no tengo problema con que tengan una hojita con las fórmulas. No me genera problema eso. De acuerdo, ingeniero. Una hojita, no un libro. Sí, ingeniero, entendido. Bien. Bueno, ¿se ve la pizarra? Sí, se ve. Bien, entonces vamos a seguir con vibraciones mecánicas. La clase pasada se explicó el concepto de vibraciones libres. Es decir, cuando se tiene un sistema masa-resorte, se hizo toda la conceptualización y se adopta como sistema de referencia para un movimiento unidimensional y la partícula oscila. Bueno, la ecuación diferencial que gobierna este movimiento es x2 puntos más k sobre m por x es igual a 0. Y para t igual a 0 hay la condición inicial de que x es x sub 0 y x punto es igual a b sub 0. Y la solución de esta ecuación diferencial es del tipo x igual a a por e a la i omega 0t más alfa, donde como es una ecuación diferencial de segundo orden, se requieren determinar dos constantes. Una constante es la amplitud de la oscilación y otra su fase inicial, alfa. Y luego también se vio que para que esta función sea solución de la ecuación diferencial, omega 0, que se llama frecuencia propia, vale la raíz de k sobre e. Y los valores de A y de alfa se determinan con las condiciones iniciales. Bien, bueno, esencialmente eso es lo que vimos la clase pasada. Y por supuesto, esto es igual a 2pi sobre t, siendo el t el periodo de la oscilación. Si uno grafica las oscilaciones libres, x en función de t, bueno, podrá haber una fase inicial, por ejemplo, esto puede partir con un x0, ¿no? La partícula puede hacer esto, y esta es la función. A esto es lo que se le llama la amplitud, esta es la amplitud positiva, y esta es la amplitud negativa. Y también se vio la clase pasada que si uno analiza las oscilaciones, este es el valor x0 en la largada para t igual a 0. Y si uno analiza las oscilaciones, esto es así, entonces el periodo es el intervalo de tiempo para un periodo, o sea, para dos posiciones parecidas. Entonces está bajando, sube, baja. Entonces esta distancia, este intervalo, perdón, como tiempo, esto es tiempo, es lo que se llama el periodo. El periodo de la oscilación. Y omega 0, también como t es igual a 1 sobre f, omega 0, que es la frecuencia propia, también puede expresarse como 2pi por e. Bueno, eso es lo que, como resumen conceptual, por supuesto, la clase pasada fuimos mucho más detallados en el análisis, ¿no? Pero esencialmente eso es lo que se vio eso es lo que se vio la clase pasada, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a dar un paso adelante y vamos a empezar a analizar lo que se llaman las vibraciones forzadas. Las vibraciones forzadas. Vamos a ir siguiendo el mapa mental que se desarrolló la clase pasada. Bueno, entonces, vibraciones forzadas.
¿Cuándo hay vibraciones forzadas? Cuando uno tiene un sistema masa-resorte, o sea, vibraciones libres, pero a la masa se le aplica una fuerza externa que se denomina fuerza excitadora, que está forzando el movimiento, que va a tener una amplitud F0 y que también tiene que ser periódica. Entonces para que sea periódica, tiene que estar afectada por una función trigonométrica, seno de la frecuencia de la fuerza excitadora, omega F por T. Cuidado, esta es otra frecuencia. No tienen por qué coincidir la frecuencia propia con la frecuencia de la fuerza excitadora. Bien, bueno, y este es el sistema. Este es el sistema. Entonces, es el mismo sistema anterior, solamente que ahora se le añade una fuerza externa que es periódica y que tiene una frecuencia propia, una frecuencia de excitadora, omega F, y tiene una amplitud F0. Bien, bueno, si nuevamente se adopta como sistema de referencia, X negativo y X positivo, y se realiza el diagrama del cuerpo libre, aquí se tendrá menos K por X más el delta estático, aquí se tiene el peso, y aquí se tiene la fuerza externa, la fuerza excitadora. Se tiene este esquema. Bueno, y se tiene que cumplir la segunda ley de la dinámica para masa constante, o sea, si M es una constante, y también lo recuerdo porque es bueno, también la otra hipótesis que es que la masa del resorte es despreciable, no se está considerando la masa del resorte en el análisis. Cuando el resorte tiene una masa importante, se aplica, se incluye la masa del resorte. Bien, pero en general es despreciable con respecto a él. Entonces, si ahora se hace la suma de fuerzas en X, ¿esto cuánto vale? Masa por aceleración. Es decir, ¿y las fuerzas en X cuáles son? Del diagrama de cuerpo libre uno tiene que mg más F0 por el seno de omega ft menos K por X más el delta estático. Así, ya el vector está dando la dirección. Bueno, entonces si ahora se reordena, ¿qué es lo que uno tiene? Y se divide por la masa. Entonces, X2 puntos dividido por la masa. Mg con K por el delta estático se simplifican. Entonces, más K sobre M por X. Entonces, este se fue, este se fue, este se fue. Y fíjense que este término pasa a este lado y nos queda que esto es igual a F0 sobre M por el seno de omega F. Y esta es la ecuación diferencial que gobierna el movimiento. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces, si ustedes observan, hemos llegado a una ecuación diferencial de segundo orden. Se ha llegado a una ecuación diferencial de segundo orden, incompleta, porque la derivada primera no existe, ¿no? Pero esta es no homogénea, porque hay un término, esto no está igualado a cero. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial, como ustedes recuerdan, de ecuaciones diferenciales, la solución va a ser la solución de la homogénea más una solución particular de la no homogénea. Bien, ¿y cuál es la ecuación homogénea? Bueno, la ecuación homogénea es esta, es X2 puntos más K sobre M por X igual a 0.
Y esta ya conocemos, o sea, esta solución ya la tenemos. Es la de la clase pasada. Entonces, ¿qué hay que determinar? Hay que determinar simplemente una solución particular de la no homogénea. A este término, F0 sobre la masa, le vamos a dar el nombre de F0 minúscula. Bien, bueno, entonces, siguiendo este análisis, la X particular de la no homogénea, la solución particular, se puede expresar como, si ustedes observan, las soluciones tienen que ser funciones oscilatorias, o sea, son funciones trigonométricas de una forma, ¿no? O sea, la fuerza excitadora es una función trigonométrica, tiene que ser oscilante, ¿no? La solución también de la homogénea, ya sabemos que es un coseno o un seno, ¿no? Entonces, se postula como solución particular de la no homogénea, también una función trigonométrica que tendrá una amplitud máxima, y claro, como queremos que cumpla con esta condición, decimos que va a ser el seno de omega f por t. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si es solución, tiene que satisfacer la ecuación. Entonces, derivamos una vez, va a ser xm por omega f por el coseno de omega ft, la derivada del seno es el coseno aplicando la regla de la cadena, y la derivada segunda será xm por omega f cuadrado por el seno de omega ft, pero la derivada del coseno es menos el seno. Bueno, y directamente, como se supone que es solución, veamos que sustituimos en la expresión de arriba. Esta expresión tiene que venir aquí, y esta tiene que venir aquí. Entonces, ¿qué queda? Queda que menos xm por omega f cuadrado por el seno de omega ft, ¿no es cierto? Más k sobre m es omega 0 cuadrado. Este término es omega 0 cuadrado. Por x, es decir, por xm por el seno de omega f t. Y esto tiene que ser igual a ¿quién? Y esto tiene que ser igual a F0 minúscula por el seno de omega f t. Bien. Bueno, ¿y de aquí qué se obtiene? Fíjense que si uno saca factor común xm seno de omega ft, nos queda omega 0 cuadrado, la diferencia de frecuencias angulares al cuadrado, igual a F0 por el seno de omega f t. Bien, bueno, y uno puede simplificar el seno, dividir por el seno de omega ft, siempre y cuando esto no sea un cero. Pero cuando esto es un cero, es la solución trivial. Entonces la solución trivial no interesa. Estamos buscando soluciones distintas de la trivial. Entonces queda despejando xm, tenemos la amplitud, el valor que tiene que tomar la amplitud para que la función postulada sea solución. Que va a ser igual a, fíjense, la amplitud de la fuerza excitadora por unidad de masa, es decir, la aceleración que induce la fuerza excitadora, porque eso es una aceleración, dividido la diferencia de frecuencias angulares. ¿Se entendió?
Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la solución de la ecuación diferencial? Como ya tenemos la solución particular, decimos que la solución X va a ser A por E a la I omega 0T más alfa, que es la solución de la homogénea, más la solución particular de la no homogénea, es decir, XM, que vale F0 sobre omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado por el seno de omega F T. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, ahora, para seguir avanzando, es necesario definir condiciones iniciales. Ahora, en la mayoría de los casos prácticos, jóvenes, las condiciones iniciales siempre son, no siempre es así, pero lo que casi siempre es así, es que uno empieza a analizar el problema con t igual a 0. Esta no es una hipótesis restrictiva. Uno empieza a medir en el momento en que empieza la dinámica, ¿no? Por un lado. Lo que puede ser restrictivo es que la posición no sea 0 y la velocidad tampoco, ¿no? Pero en la mayoría de los casos prácticos se parte de la posición del equilibrio, o sea, x igual a 0, y se parte del reposo, x punto en 0. Bueno, entonces, a ver, si uno analiza esto, ¿qué sucede? Miren, ahí. Entonces, para x en 0, ¿cuánto vale? A por e a la 0 por e a la i alfa, más el seno de 0 es 0. Ahí terminó. ¿De acuerdo? Más 0, porque el seno de 0 es 0. Y ahora hacemos aquí la derivada primera, x punto, que vale a por i omega 0 por e a la i omega 0t más alfa, más F0 por omega F sobre omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado por la derivada del coseno, que es el coseno de Ft, de omega Ft. Y si ahora se hace x punto en 0, bueno, y esto hay que igualar a 0, es la condición, ¿no? Entonces, si ahora se evalúa la velocidad en la partida, será a por i por omega 0 por e a la i alfa. Y queda que el coseno de 0 vale 1, o sea, más F0 por omega F. Bueno, ¿y esto cuánto tiene que valer? 0. Esa es la condición inicial. Bien, ahora, si ustedes observan de aquí, A no puede ser 0. A no puede ser 0, porque si la amplitud es 0, si la amplitud es 0, entonces esto no tiene sentido. Entonces, igualando parte real y parte imaginaria, lo que tiene que ser 0 es el argumento. Entonces, este término es el que tiene que anularse. Entonces, esto va a ser A por el coseno de alfa más I por el seno de alfa. Igual a 0 más I por 0, porque ese es el 0. Entonces, igualando la parte real con la parte imaginaria, nos queda que A por coseno de alfa tiene que ser igual a 0. Bueno, y como A no puede ser 0, entonces lo que tiene que ser 0 es el coseno de alfa. ¿Y para qué valor de alfa se anula el coseno? Para pi sobre 2. Bien, o sea que ya se tiene la fase inicial. Ese es el primer punto.
Bien, entonces si uno sustituye aquí, entonces uno obtiene que A por I por omega 0 por E a la I sobre 2, ¿no es cierto? Más, bueno, o igual, pasamos al otro lado, F0 por omega F sobre. Bien, y E a la I pi sobre 2, E a la I pi sobre 2, directamente es I. Esto es I. A ver, lo pueden ver como rotación. No se olviden que multiplicar por I es rotar, ¿no? Se puede ver como una rotación o también uno puede escribir con la fórmula de Euler. Esto será coseno de pi sobre 2 más I seno de pi sobre 2. Esto es 0 y esto vale 1. O sea, E a la I pi sobre 2 vale I. Pero también lo pueden ver como una rotación. Entonces, si uno tiene una rotación, multiplicar por I pi sobre 2 es I tita, estoy rotando pi sobre 2. Entonces, si esto es 1, roto pi sobre 2 y ¿qué tengo? I pi sobre 2. Tengo la rotación y esa rotación, perdón. Si yo quiero rotar pi sobre 2, si yo roto tita igual a pi sobre 2 y esto vale 1 y esto vale 1, aquí que tengo la unidad imaginaria. O sea que este término vale I. Vale I. O sea, esto vale I. Entonces nos queda que I cuadrado vale menos 1. O sea, vuelvo a rotar I cuadrado y tengo menos 1. O sea, tienen que ver los números complejos como rotaciones. Como rotaciones. Ese es un tema, no es un tema menor, jóvenes, porque resulta que a alguien se le ocurrió darle a raíz de menos 1 el valor de unidad imaginaria, ¿no? Y ahí eso dio origen a infinidad de especulaciones, ¿no? De que, ¿qué es esto imaginario? Y en el fondo de imaginario no tiene nada. Lo único que raíz de menos 1 igual ahí, lo único que hace es que rota el radiovector. ¿Rota en cuánto? En tita. A la I tita uno está rotando el vector en tita. Es una rotación. Entonces, es una rotación, pero cuidado, es una rotación con la extensión del concepto del número al plano. Y luego, esto sigue adelante con los números hipercomplejos que se abren al espacio de n dimensiones, ¿no? Terminan siendo rotaciones en el espacio o en el espacio de 4, 5, n dimensiones, que básicamente que es la extrapolación que se hace en mecánica cuántica, cuando se usa, cuando el análisis se hace para determinar varios temas en mecánica cuántica, pero el campo de los números con el que uno trabaja es el campo de los números complejos. Pero no porque se esté hablando de cosas imaginarias, simplemente porque es una herramienta matemática que permite rotar y extender el concepto de número, salir de la recta e ingresar en el plano o ingresar en el espacio o ingresar en un espacio de n dimensiones. Bueno, hecha esa aclaración, entonces queda que A por I cuadrado, o sea, menos A por I menos A por omega 0 es igual a F0 omega F sobre. Bien, y de aquí se puede sacar la frecuencia, perdón, la amplitud. De aquí se puede sacar la amplitud. Ingeniero, Diga. una pregunta. En el despeje, cuando despejó F sub 0 por omega F, ¿no habría cambiado el signo? ¿Dónde? Cuando hace el despeje de la fórmula, cuando reemplaza la velocidad, ahí. Esto es menos. Y esto es menos, porque esto lo pasé aquí. Muy bien. Eso es, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, en esas condiciones, multiplicando por menos 1, queda más, y queda que A vale F0 minúsculo, o sea, la fuerza por unidad de masa, por omega F. Y fíjense que aquí aparece un parámetro adimensional.
sobre omega 0 cuadrado menos omega f cuadrado. Listo. Pero también lo vamos a escribir así, jóvenes. Vamos a dar el paso de una vez. F0 por omega f sobre omega 0 sobre, y vamos a sacar factor común omega 0 cuadrado de 1 menos omega f sobre omega 0 cuadrado. Bien, bueno, y ya está, porque si ahora se da un pasito adelante, uno puede tener expresado esto de esta forma. Así, pero también, si uno trabaja este concepto, F0 es F0 sobre M, y omega 0 cuadrado es K sobre M. Entonces, si uno divide, queda F0 sobre M dividido K dividido M. ¿No es cierto? Entonces, extremos con extremos, medios con medios, y me queda F0 sobre K. Pero si uno ahora analiza el resorte, cuando uno aplica F0, y esto es K, el alargamiento que produce F0 en condiciones estáticas, ¿cuánto vale? F0 es el delta estático por K. O sea, esto es el delta estático cuando se aplica F0. Entonces, esto también puede expresarse como el delta estático cuando se aplica F0. Y si ahora uno, recuerden esta expresión, tengo que cambiar de pizarra porque no puedo seguir subiendo. Van a recordar esta expresión. Entonces, queda que A es igual al delta estático por omega F sobre omega 0 sobre 1 menos omega F sobre omega 0 al cuadrado. ¿Está bien así? Y de aquí uno puede escribir que la amplitud referida al delta estático producida por la fuerza F0, o sea, por la amplitud de la fuerza excitadora, es igual, este es un parámetro adimensional. Ya van a ver, los que decidan pasar conmigo mecánica de fluidos, y los que decidan ir con otro, no importa. No pasa nada. Se lo van a perder. Esta es una expresión adimensional. Fíjense que esta es la amplitud de la oscilación respecto de la amplitud estática. Y esta es la relación entre las frecuencias angulares, que también es adimensional, la excitadora, omega F, respecto de la propia. Bueno, listo. Y de ahí uno tiene la solución. Entonces, la solución será la suma de la solución particular y la solución general. Entonces, si ahora uno escribe la solución, vamos a escribirla. Nos queda, tomando solamente la parte real de la solución particular, queda la amplitud, que la amplitud va a ser F0 por omega F sobre omega 0 sobre 1 menos omega F sobre omega 0 cuadrado por la parte real, es decir, por el coseno de omega 0t más alfa, pero alfa vale pi sobre 2, más la solución particular, es decir, F0 sobre omega 0. Perdón, aquí me falta un omega 0 cuadrado. Aquí, cuidado ya. Como estoy anotando F0, aquí es omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado. Entonces, esto será cuadrado menos omega F cuadrado por el seno de omega F. T. Bueno, eso es. Eso es. Básicamente, eso es. Bien, ahora, si... déjenme recordar esto. Bien, ahora, si ustedes recuerdan, esto vale menos el seno de omega 0 t.
O sea, si este es el círculo trigonométrico y este es el ángulo θ, esto es el coseno de θ y esto es el seno de θ. Entonces, si a θ yo le sumo pi sobre 2, aquí sumo pi sobre 2, entonces aquí tengo este ángulo, o sea, θ más pi sobre 2, y el coseno de θ más pi sobre 2, ¿no es cierto? El coseno de θ más pi sobre 2 es esto. Perdón, claro, el coseno de θ más pi sobre 2 pasa a ser igual al seno. Si esto es θ y esto es pi sobre 2, esto es θ, o sea, esto es el seno y esto es el coseno, esto es menos el seno de θ. Bien, bueno, básicamente porque está con menos. Entonces, pueden encontrar esto con el círculo trigonométrico, que razonando cada vez para mantener el cerebro ocupado, o directamente van y buscan el formulario o lo que fuera. Entonces, hay los dos caminos. Lo importante es que hemos llegado a esta expresión. Y es trigonometría de colegio. Y esto es igual. Si ahora sacamos como factor común F0 por omega 0, este término queda F0, omega 0 cuadrado menos, que multiplica a omega F sobre omega 0 por seno de omega 0 t con un menos más seno de omega F t. Bien, eso es. Eso es. Bien. Bueno, ¿se entendió hasta acá, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entendió. Bien, ahora quiero que presten atención aquí. Fíjense que estas expresiones se hacen indeterminadas cuando, atentos con esto, porque esto es importantísimo, importantísimo en hidráulica, en mecánica, en estructuras, en teoría de las estructuras, cuando uno hace el análisis dinámico. Cuando uno hace el análisis dinámico, en teoría de las estructuras es un tema clave. Entonces, si ustedes observan, ¿qué pasa si, o hipótesis, omega 0 es aproximadamente igual a omega F? O sea, la frecuencia propia se aproxima a la frecuencia de la fuerza excitadora. Entonces, este término, ¿a cuánto tiende? A 0. ¿Y esto cuánto tiende? Infinito. Empieza a ser indeterminado. Empieza a ser indeterminado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar que cuando esto sucede, esto implica que omega F sobre omega 0 tiende a 1. Entonces, para hacer el análisis de qué está pasando, vamos a considerar esto, entonces, todavía sin hacer el análisis de esta indeterminación. Solamente vamos a considerar que si ambas frecuencias se aproximan, entonces este término tiende a 1. Entonces esto lo puedo escribir, esto se puede escribir como X F0 por omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado, que multiplica, y aquí simplemente intercambio para tener el menos de una forma más cómoda, menos el seno de omega 0t. Bueno, y ahora vamos a sustituir la diferencia de dos senos por el producto, las fórmulas de trigonometría. Entonces, si ustedes recuerdan, este término por trigonometría, esto, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 2 a 2 veces el coseno de la semisuma, o sea, de 1/2 de omega F más omega 0 por T, y por el seno
de 1/2 de la semirrecta. Por T. ¿De acuerdo? Es eso. Bien. Bueno, y a esta diferencia, o sea, a esta diferencia, aquí lo escribimos, vamos a llamar delta a la diferencia, vamos a llamar delta a la diferencia, lo que no quiero equivocarme es si es omega 0 menos omega F o omega F menos omega 0. Un momento. Es omega F menos omega 0. Bien, entonces, esto se puede escribir así, mire. X es igual a F0 y factorizando queda que omega 0 cuadrado. Esto es un momento, por favor. Está bien, eso es. Está bien, sigamos. Estamos bien. Lo que no quiero es cometer el error en el signo, nada más. Bueno, entonces queda que X es igual a F0. Después vamos a factorizar. Queda omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado. Que multiplica a 2, que es este 2, por el coseno, por el seno, y esto es delta. De delta sobre 2 por t, por el coseno de omega F más omega 0 sobre 2 por t. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, jóvenes, ahora vamos a graficar esto. Esta es una amplitud. Esta es una amplitud. Bien, pero esa amplitud está multiplicada por el seno de delta sobre 2. O sea, ahora vamos a considerar una amplitud ampliada, una amplitud extendida, que es esta. Esta va a ser la amplitud. Y esta va a ser la función que oscila. La función oscilatoria. Entonces, este es un coseno. Un coseno tipo coseno de tita. Todo esto es tita. Entonces, ahora hagamos el gráfico. Ahí. Entonces, si uno grafica ahora, este es el seno. Entonces, el gráfico de un seno es así. Este es el seno. Lo hago punteado. Para la parte positiva, para la parte negativa será así. Esta es la que está modulando. ¿Se ve? Listo. Y el coseno está oscilando dentro del seno. Entonces, claro, aquí tengo un coseno que oscila. Un coseno que oscila dentro de... Aquí. Entonces la función, si ustedes grafican la función, le va a dar la línea roja. Le va a dar así. Entonces, cuando hay oscilación, digo, y así siguiendo, ¿no? Cuando hay oscilaciones forzadas, lo que sucede es que hay momentos en que la oscilación se anula totalmente, que es cuando la onda de la fuerza recuperadora elástica, K por X, tiene una onda, se genera una onda. Y cuando esa onda entra en contrafase con la onda de la fuerza excitadora,
se restan y se anulan. Pero hay momentos en que esas ondas entran en fase y se amplifican, que son los máximos o los mínimos o los máximos negativos. ¿Se entiende? Entonces, es lo que se llama la modulación. Entonces, fíjense que acá hay dos periodos. Por ejemplo, este es un periodo. Cuando la onda sube, baja y vuelve a subir. Este es un periodo. Este es un periodo, este T. ¿Y este de dónde viene? Viene del coseno, o sea, 1/2 de omega 0F más omega F por ese periodo es igual a 2pi. Bien, es igual a 2pi. Ese es un periodo, ¿de acuerdo? Que lo vamos a llamar tau, en el apunte está como tau. Entonces de aquí uno saca que tau vale 4pi sobre omega 0F más. O también si quieren 2pi, para verlo en términos aritméticos, la frecuencia promedio. Esta es la frecuencia media entre la propia y la excitadora, ¿no? Entonces, este es el periodo de la onda, de la onda final, de la resultante. Pero también, fíjense que hay un tiempo hay un semiperiodo, si ustedes quieren, de pulsación, ¿no? Porque aquí es como cuando hay una pulsación. Esta es una pulsación. Y este fenómeno no solamente aparece en vibraciones, aparece en óptica también. Es muy común en óptica. Y aparece en ondas de sonido también. Entonces, en este caso, fíjense que este periodo, este omega de pulsación, este T sub P, que es la mitad de, ¿no? Ese T sub P, ¿cuánto vale? Bueno, vale 2pi sobre el T de pulsación y es la mitad, porque el completo es desde aquí hasta aquí, entonces la mitad por 1/2. Y esa es la frecuencia de pulsación. Bien, entonces la frecuencia, el periodo de pulsación puede expresarse como pi sobre omega p. Sobre omega p. Bien. Eso es. Ahora, ese omega de pulsación, ¿quién lo está dando? Lo está dando la función seno. Ese omega de pulsación viene de aquí. Viene de aquí. O sea que, si ahora introducimos ese delta sobre 2 por t, ¿qué nos da? Que delta sobre 2 por el periodo de pulsación sobre 2, digamos, porque es la mitad, va a ser igual a que esto es Tp sobre 4 por delta, ¿no? Y esta es la diferencia de las por delta, directamente, ¿no? ¿Está bien? O tengo un 2 de más. ¿Está bien? Es pi sobre t, es este valor, hasta aquí llegué bien. Y este omega de pulsación directamente vale delta sobre 2. No sé qué dice abajo. Este término directamente es delta sobre 2. Entonces queda que el periodo de pulsación es omega F menos omega 0 sobre 2. Bien. Eso es. Bien. Entonces nos queda también, si ustedes quieren, pueden escribir que lo que está en el apunte, que 2pi, que el periodo de pulsación es, está bien, es eso, es eso, es eso. Bien, jóvenes.
Bien. Bueno, seguimos. Entonces, si ahora están todos por ahí, ¿no es cierto? Sí. Ingeniero. Bueno, seguimos. Entonces, si ahora uno analiza lo que está pasando desde el punto de vista físico, fíjense qué sucede. Que este es el valor de K. Y este es el sistema masa-resorte para oscilaciones libres. Y aquí están las oscilaciones forzadas. Bien. Bueno, entonces esto lo puedo expresar como es en régimen lineal, yo puedo sumar. Se aplica el principio de superposición. Entonces yo puedo decir que esto es igual a esto más esto. O sea, esto de aquí, este sistema, es igual a este sistema, que son oscilaciones libres, más este sistema, que son oscilaciones forzadas. Estoy aplicando el principio de superposición. ¿Y por qué puedo aplicar el principio de superposición? Porque estamos en régimen lineal. Si yo no estuviera en régimen lineal, no puedo aplicar el principio de superposición. No se puede. Porque cuando estamos sumando, descomponiendo y sumando, entonces solamente eso es posible cuando hay linealidad. Si no hay linealidad, no se puede hacer esto. Entonces, si ustedes observan, esta es la solución. La solución de la ecuación diferencial de este sistema es X. ¿Y es igual a quién? A la solución de la ecuación homogénea, que es esta, más la solución de la ecuación, la solución particular de la no homogénea. Miren qué interesante, jóvenes. ¿Ven cómo hay una correlación entre el esquema físico y el esquema y la solución matemática? O sea, la matemática nos está diciendo que esto corresponde a oscilaciones libres y esto corresponde a oscilaciones forzadas. Bien, ahora, si uno escribe la solución, ¿qué es lo que uno va a obtener? Vamos a escribir la solución. X va a ser igual a F0 por omega F sobre omega 0. Todo dividido omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado. Bien, y eso está multiplicado por la función trigonométrica, ¿no? Más la solución de la no homogénea, es decir, F0 sobre omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado, todo multiplicado por el seno de omega F t. Bien, y aquí queda mente claro que este es el movimiento debido a la fuerza de recuperación elástica. Y este es el movimiento debido a la fuerza excitadora. Este es el movimiento inducido por la fuerza de recuperación elástica y este es el movimiento inducido por la fuerza excitadora. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien, ahora, si ustedes, ya vamos a ver la clase que viene, que a este esquema hay que ponerle la fricción, el amortiguamiento. Todavía no hemos visto el amortiguamiento. En la práctica aparece el amortiguamiento. Y el amortiguamiento se encarga de anular, cuando t tiende a infinito, el amortiguamiento se encarga de compensar la fuerza de recuperación elástica. Entonces solamente queda la fuerza excitadora. Por eso esto es tan delicado. Bien, la clase que viene se verá en detalle. Vamos a dar un paso en el nivel de complejidad de oscilaciones libres a forzadas, y de forzadas vamos a pasar a analizar las amortiguadas, que son las más importantes porque son las que se presentan en la realidad.
Por eso, jóvenes, ustedes dirán, ingeniero, ¿por qué usted? Es una buena pregunta esa, ¿no? Si ustedes observan, son muy pocos libros, yo diría que casi ninguno, el que le da tanta importancia al movimiento en un medio resistente. ¿Se han dado cuenta en eso? ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Toman el libro de Beer y Johnston y movimiento en un medio resistente pasa de largo. Toman el libro, cualquier otro libro de mecánica, el libro de Targ, y pasa de largo. Eso pasa como una aplicación, como un ejercicio por resolver, ¿no? Sin embargo, jóvenes, un libro antiguo, el libro de Timoshenko y de Yang, de 1930, creo que es, 1930, 40, que se llama Dinámica Avanzada. Ese libro desarrolla en detalle, no como nosotros lo hemos hecho, pero las ideas fundamentales del apunte que ustedes tienen de movimiento en un medio resistente las he sacado del libro de Timoshenko y Yang, de Dinámica Avanzada, ¿no? Desarrollan el concepto. ¿Por qué? Porque en la práctica de la ingeniería, en el diario vivir, ¿no? La fuerza de fricción es determinante. Entonces, un ingeniero tiene que manejar el concepto de fuerza de fricción, ¿no? Ya sea sólido-sólido o sólido-fluido, proporcional a B o proporcional a B cuadrado, y tiene que ser capaz de, en cada problema que se le presente, de incorporar siempre el concepto de fricción. Porque la fricción está siempre, no hay cómo deshacerse de la fricción. Por eso es que se le da tanta importancia al tema. Y por eso es que se ha desarrollado el tema a un nivel matemático superior. No es solamente para desarrollar habilidades matemáticas, ese es un corolario, esa es una ganancia adicional, sino también para que se entienda el concepto físico. Vuelve a aparecer en vibraciones mecánicas. Fíjense que uno analiza las vibraciones libres y las forzadas, pero todavía el tema no está resuelto del todo. Simplemente es una primera aproximación. La clase que viene incorporaremos la fricción y ya van a ver cómo la fricción se encarga de darle otra visión a esto, ¿no? Ahora, cuando la fricción actúa, ya veremos, se compensa con la fuerza de recuperación elástica cuando T tiende a infinito y solamente queda la fuerza excitadora. Entonces, interesa analizar qué pasa con la amplitud de la fuerza excitadora, porque finalmente en el movimiento lo que interesa es la amplitud. Entonces, ¿qué pasa con la amplitud de la fuerza excitadora? Cambio pizarra. ¿Qué pasa con la amplitud de la fuerza excitadora? Entonces, esta amplitud vale F0 sobre omega 0 menos omega F cuadrado. Es eso, ¿no es cierto? Sí, es eso. ¿Qué pasa con esa amplitud? Entonces, si de aquí ya lo hicimos hace un momento, lo volvemos a hacer, sacamos factor común omega 0 cuadrado, pero esto, no se olviden que F0 es F0 sobre masa y omega 0 cuadrado es K sobre M. O sea que de aquí queda que F0 sobre omega 0 cuadrado es igual a F0 sobre masa sobre K sobre M. O sea que esto es F0 sobre K. Repasamos nuevamente, es importante, si tenemos el resorte K y la fuerza F0 aplicada, entonces F0 por el delta estático, F0 tendría que ser K por el delta estático. O sea que este término se entiende como el desplazamiento estático generado por la amplitud F0. Entonces esto se puede expresar como XM por el delta estático por 1 sobre, y esto es muy importante que lo entiendan, omega sobre omega. Entonces esto también se puede escribir en estos términos. Es una función con variables adimensionales. Bueno, ya veremos en mecánica de fluidos, análisis dimensional y semejanza dinámica en detalle, que es una técnica que se usa en todas las ramas de la física y de la ingeniería, pero sobre todo en mecánica de fluidos y en hidráulica, que tiene muchísimas aplicaciones, el análisis dimensional. O sea,
permite reducir la cantidad de variables. Entonces, fíjense que esto lo puedo escribir de esta forma y ahora se interpreta. Es mucho más interesante interpretar lo que está pasando en términos de variables adimensionales. Entonces, aquí tengo una variable adimensional y aquí tengo otra variable adimensional. Entonces, si ustedes escriben esto como una función de cálculo, esto va a ser 1 sobre 1 menos x cuadrado, donde y es xm sobre el delta estático y x, esto es y x es omega f sobre omega 0. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, ¿esto qué es? Es la amplitud de la oscilación respecto de la deformación estática. ¿Y esto qué es? La frecuencia de la fuerza excitadora respecto de la frecuencia propia. Entonces uno puede graficar así. Aquí pone xm sobre delta estático y aquí pone omega f sobre omega de 0. Fíjense que esta función está indeterminada. ¿Dónde? Está indeterminada ¿dónde? En x igual a 1. En x igual a 1. O sea, para omega f aproximadamente igual a 1 hay una asíntota. Y si ahora uno toma el límite por derecha y por izquierda, para omega f sobre omega 0 igual a 0, esto vale 1. Si uno toma el límite por izquierda, o sea, se acerca por este lado, esto es así. ¿Se entiende? Si uno se acerca por este lado, esto hace así. Y si uno tiende a infinito, esto hace así. Esta función tiene esta forma. Tiende a infinito, y aquí tiende infinito, y aquí tiende así. ¿Qué está pasando, jóvenes? Aparece el concepto de resonancia, y por favor no se olviden de esto. Aparece el concepto de resonancia. Es decir, cuando la frecuencia propia es aproximadamente igual a la frecuencia de la fuerza excitadora y por lo tanto omega f sobre omega 0 tiende a 1, ¿qué sucede? La amplitud del movimiento tiende a ¿cuánto? En ausencia de fricción, ¿a cuánto tiende? En fase tiende a más infinito. O sea, cuando se suman. O a menos infinito cuando estamos con las amplitudes negativas. Bien, entonces resulta que el movimiento se amplifica. Se amplifica, por supuesto, en ausencia de fricción. En ausencia de fricción. Y eso se observa, por ejemplo, en un ventilador. ¿Han visto los ventiladores? Uno toma el ventilador y le da una velocidad. Le da una velocidad. Entonces el ventilador funciona muy bien, no tiene problema, empieza a girar. Y luego le da otra velocidad, la segunda. En general es la segunda o la tercera. Y cuando uno le da la segunda o la tercera, no sucede en todos los ventiladores, pero han debido ustedes tener experiencias en su casa, el ventilador con la segunda o la tercera velocidad empieza a vibrar. Empieza a vibrar. Uno pone la cuarta o la quinta, si tiene una mayor velocidad, y otra vez se estabiliza. ¿Qué sucede? Que cuando el ventilador empieza a vibrar, resulta que la frecuencia propia de la máquina, la raíz de K sobre M, o sea, la masa del ventilador, y el K, o sea, su rigidez como elemento estructural, la raíz de K sobre M nos dan la frecuencia propia de esa máquina, un valor. Ahora, la fuerza excitadora es la que viene del motor. Hay una frecuencia excitadora, omega F, que es la frecuencia de rotación de las palas. Entonces, cuando la frecuencia de rotación de las palas se aproxima a la frecuencia propia de la máquina, toda la máquina empieza a vibrar. Y ese es un tema importantísimo en teoría de las estructuras, porque cuando la frecuencia propia se aproxima a la amplitud de la fuerza excitadora, la estructura puede vibrar, ¿no? ¿Y cuándo aparece eso? Bueno, cada vez que tienen una masa rotante, o sea, algo que rota, una masa rotante, un ventilador, una bomba, una turbina,
una turbina hidráulica, un soplador, una turbina térmica, una turbina o sea, cualquier masa rotante, ¿no? Tiene una frecuencia omega F. Si esa frecuencia omega F de rotación coincide con la frecuencia propia de la estructura sobre la que está apoyada, esa estructura va a oscilar. Y si oscila demasiado, puede romper, porque es una carga dinámica. Y no se olviden que esa es una conclusión también muy importante. Miren, ¿cuánto vale la deformación estática? Vale 1. Y la deformación dinámica siempre es mayor que 1. O sea que la deformación dinámica puede ser 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo, -1 si es en sentido contrario, ¿no? Si es la parte negativa de las oscilaciones. Entonces, aquí tiene que quedar claro que las oscilaciones dinámicas siempre, las deformaciones dinámicas siempre son mayores que las estáticas y son mucho más dañinas. ¿Se entendió el concepto de resonancia, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. ¿Se entendió bien? Sí. Bueno, vamos a volver a repasar esto cuando analicemos el mismo problema, pero con fricción. Bueno, ahora damos un paso adelante. Ahora, si ustedes observan, todavía podemos hacer un análisis adicional. La amplitud X se puede escribir como 2 veces F0 sobre omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado. Todo multiplicado por el seno de delta de 2 sobre T. Ahora, cuando delta es muy chiquito, cuando delta es aproximadamente igual a 0, o sea, omega F es aproximadamente igual a 0, el seno de delta sobre 2 sobre T es igual a ¿quién? A delta sobre 2 sobre T. Es el desarrollo en serie alrededor de delta del argumento 0, en serie de Maclaurin alrededor de 0. Entonces, esto se puede aproximar, entonces, esto es aproximadamente para el límite, para omega, para delta tendiendo a 0. Entonces nos queda de 2 F0, omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado por delta sobre 2 por T. Bien, y esto se lo puede factorizar, o sea, uno hace omega 0 menos omega F por omega 0 más omega F. Pero esto es delta, delta o menos delta. Entonces esto se simplifica con esto se simplifica con esto, y nos queda al final que esto es, lo escribo aquí, esto tiende a F0 sobre omega 0 más omega F por T. Y esta es la ecuación de una línea recta, jóvenes. Y esta es la ecuación de una línea recta. Entonces, si uno grafica esa ecuación, entonces positiva y negativa, dependiente que pasa por el origen. Entonces se confirma que cuando delta tiende a 0, las oscilaciones X, T, crecen indefinidamente. Crecen indefinidamente. Fíjense que empiezan a crecer indefinidamente, es lo que se llama resonancia. Como no hay fricción, la amplitud crece hasta que rompe la pieza. Hasta que rompe la pieza o colapsa la máquina. ¿Se entendió el concepto, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, es muy importante que repasen todo esto para que la clase que viene terminemos las vibraciones mecánicas. Vamos a dar vibraciones amortiguadas y forzadas. Con eso cerramos el capítulo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Ninguno ahí. Bueno, entonces, por favor, no se olviden de estudiar bien el capítulo para que cerremos con broche de oro
como debe ser y entiendan el concepto de vibraciones amortiguadas y forzadas, ¿no? Porque vibraciones libres ya está, vibraciones forzadas está, luego metemos amortiguamiento y hemos cerrado, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es meter la fricción, la pérdida de energía. Entonces las vibraciones ya no son indefinidas o ya no amplifican hasta el infinito, sino que amplifican con un límite y son amortiguadas, o sea que al cabo de un cierto tiempo desaparecen, ¿de acuerdo? Si es que no hay resonancia, si es que no hay resonancia. Bueno, si no hay más temas, nos vemos la clase que viene. Hoy es jueves, nos vemos el martes, si Dios quiere. ¿Estamos? Estamos en Sí, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Se cuidan mucho. Hasta luego.